Hola amigos, estamos celebrando el segundo coloquio sobre tratamiento antirretroviral, iniciativa que pusimos en marcha hace unos meses, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tratar el tema tan actual como es el tratamiento antirretroviral de inicio inmediato. Este es un tema que yo creo que es enormemente importante de tratar en estos momentos, y para ello vamos a contar con una doble sesión. En la primera parte, el doctor don Alfonso del Arco. Hola, Alfonso. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, Alfonso del Arco nos va a comentar la situación en cuanto al tratamiento antirretroviral de inicio inmediato, el tratamiento antirretroviral lo antes posible, la situación que marcan las guías de práctica clínica, teniendo en cuenta quizás decir que, bueno, las guías de práctica clínica, debido a razones obvias, no están debidamente actualizadas, al menos las más comunes a nosotros, y hay probablemente información que merece la pena comentar que probablemente no esté reflejada en la práctica clínica, en las guías de práctica clínica. Y para ello, Alfonso, bueno, pues va a comentarnos el contenido de la guía y, por supuesto, también contenidos que, digamos, aspectos que no están contemplados en la guía por la inmediatez de la publicación. Y también contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Pineda. Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Alfonso. Muy Pues muy buenas, Juan bien. Antonio. Bueno, yo creo que vamos a tener una jornada y un debate bastante interesante. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a ceder la palabra a Alfonso, cuando quiera. Hola, en primer lugar quiero agradecer la invitación tanto al doctor Rivero como al doctor Pineda para participar en un coloquio tan interesante como es hacer una revisión sobre el inicio de tratamiento antirretroviral de forma inmediata, que es lo que se expresa en este sentido en las principales guías de tratamiento antirretroviral. Bien, pues para ir entrando en materia, quizá lo primero de todo es hacer una revisión de qué antecedentes tenemos. Es claro que el inicio del tratamiento antirretroviral es beneficioso de forma individual y de forma colectiva. Y esto es así porque el control viroinmunológico evita la progresión de la enfermedad y, por otro lado, ya tenemos muy interiorizado que indetectable es igual a intransmisible, por tanto, cuanto antes se inicie el tratamiento antirretroviral, eventualmente podemos evitar nuevas transmisiones. Pues con estas premisas, la pregunta es, ¿cuál es el momento más adecuado para el inicio del tratamiento antirretroviral? ¿Debemos hacerlo de forma inmediata? ¿Debemos de diferir? ¿De qué datos disponemos? ¿Qué dicen las guías de práctica clínica en este momento? Bien, muy brevemente, porque son estudios muy conocidos, tanto el estudio STAR como el estudio temprano son dos estudios que son referenciados en todas las guías de práctica clínica en cuanto al inicio inmediato del tratamiento antirretroviral. En el estudio STAR, muy brevemente, se realiza un estudio donde se evalúa el inicio inmediato frente a diferir hasta que el recuento del linfocito CD4 es inferior a 350. Y la variable principal del estudio es la proporción de pacientes que desarrollan un evento SIDA, un evento no SIDA grave o muerte por cualquier causa. El estudio hubo de pararse porque claramente diferir hasta el descenso a inferior de 350 CD4 tenía un mayor número de eventos, 4,1% frente a 1,8%. Y esto, bueno, en los pacientes que inician de forma inmediata, supone una reducción del 57%. La proporción de pacientes con eventos SIDA que inician de forma inmediata tienen un 72% menos de eventos. Y de igual manera, un 39% en lo referente a los eventos no SIDA grave, y de igual manera, en la muerte por cualquier causa, 0,5 versus 0,9, y esto en el 68% de los eventos ocurre en personas que tienen más de 500 linfocitos CD4. Y en estas gráficas puede comprobarse cómo el tiempo hasta que se desarrolla el primer evento claramente es mayor en las personas que inician
cuando se inicia de forma inmediata, el tiempo hasta un evento siempre es mayor. Por tanto, diferir el tratamiento va condicionado a que pueda haber un menor tiempo hasta que se desarrolla cualquier tipo de evento, pero de igual manera ocurre en aquellas circunstancias en que se evalúan eventos serios relacionados, o eventos SIDA, eventos no SIDA, pero que son graves, y la muerte por cualquier causa. Por tanto, en el estudio STAR da un espaldarazo claro y contundente de que el tratamiento antirretroviral debe ser iniciado lo antes posible. Y el segundo estudio, que es más referenciado en todas las guías de práctica clínica, es el estudio temprano. Este es un estudio que se realizó en Costa de Marfil, se incluyen 2.056 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo y con CD4 inferior a 800. Y aquí lo que se evalúa es el inicio de tratamiento de forma inmediata o diferirlo hasta que reúne los criterios en ese momento según los criterios de la OMS. Y simultáneamente tiene un diseño cruzado en el que además se evalúa el impacto de prescribir isoniazida. Las variables de estudio principal a 30 meses son el desarrollo de SIDA, cáncer no asociado a SIDA, la enfermedad bacteriana invasiva y muerte por cualquier causa. Y aquí, de nuevo, los datos son muy contundentes. El TAR de inicio inmediato condiciona un descenso de mortalidad del 44%. En pacientes con más de 500 CD4 con inicio inmediato, el descenso es del 44% y la mayoría de eventos, de igual manera, ocurren en pacientes con CD4 mayor de 500. Por tanto, vuelve a confirmar que el tratamiento debe de realizarse o debe de iniciarse lo más precoz posible. Esto es una gráfica en la que viene a resaltar cómo incluso en el estudio cruzado en los pacientes que usan también isoniazida, diferir el tratamiento y diferir con la rama que lleva además isoniazida tiene peores resultados que cuando se inicia el tratamiento de forma precoz y también en la rama que va condicionada al uso de isoniazida. Por tanto, el tratamiento parece que debe de realizarse lo más rápidamente posible. ¿Qué dicen las guías? Probablemente las 4 guías más relevantes sean las guías de la OMS, las guías de las DHHS americanos, las guías europeas del EACTS y las guías que probablemente, pues quizás nosotros nos sintamos algo más identificados porque son nuestras propias guías, que son las guías de GESIDA. Empezamos por la OMS, quizá estas guías son unas guías que son referentes en aquellos países, fundamentalmente países en vías de desarrollo, probablemente tienen unas pautas que están condicionadas en esta situación, países en vías de desarrollo, y cuando hacemos una revisión de las guías, es cierto que ya tiene varios años y las recomendaciones que se utilizan aquí para el inicio del tratamiento antirretroviral, bueno, pues las pautas preferentes van con Efavirenz y también con Efavirenz de 400 más sus análogos correspondientes, si bien en 2017 ya se hace una transición hacia los nuevos antirretrovirales y se empieza a disponer de STR con dolutegravir, FTC y tenofovir, o bien Efavirenz de 400 también con FTC y tenofovir. Bien, estos son, por hacernos una idea de las pautas de tratamiento que se utilizan en estas circunstancias, y cuando se hace la valoración de las recomendaciones relativas al inicio del tratamiento antirretroviral, en esta guía la recomendación es que se debe de ofrecer el inicio rápido del tratamiento antirretroviral a todas las personas con infección por VIH tras confirmar el diagnóstico y realizar la evaluación clínica. Y ellos consideran que el inicio rápido es aquel que tiene lugar dentro de los 7 primeros días del diagnóstico. Y además hacen referencia expresa a que se debe de ofrecer iniciar el tratamiento en el mismo día del diagnóstico de la infección por VIH a todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de comenzarlo. Bien, hacen una referencia en cuanto a lo que son las declaraciones de las prácticas correctas. El inicio del tratamiento debe obedecer a principios generales de prestación de atención centrada en las personas, y la atención centrada en las personas debe poner su foco en atención y organizarse en torno a las necesidades, preferencias y expectativas en materia de salud de las personas y las comunidades. Y hacen una referencia clara de que la introducción de la recomendación de tratar a todos, TAR, para todas las personas que viven con el VIH, independientemente del recuerdo
de linfocitos CD4 no hace sino más que apoyar la rápida iniciación del tratamiento antirretroviral, incluyendo la oferta de inicio en el mismo día cuando no exista ninguna contraindicación clínica. Y lo expresan muy claro. Realmente la valoración que se hace es que el tratamiento debe iniciarse lo más rápidamente posible y particularmente en aquellas personas que tienen linfocitos CD4 bajos, porque es este segmento donde probablemente exista una mayor probabilidad de muerte. Pero todo esto debe de hacerse en un ambiente en que la persona esté mentalizada de que va a tener que hacer un tratamiento durante muchos años. Y se hace una valoración en cuanto a la comparación de beneficios y daños y tienen claro que se debe de vincular a las personas que dan VIH positivo con los servicios del tratamiento antirretroviral, y esto realmente viene a suponer un desafío programático. La oferta del inicio rápido, incluido el tratamiento antirretroviral en el mismo día, sin duda aumenta el número de personas que inician el tratamiento, puede facilitar el que haya pacientes que no se pierdan, es más fácil que el paciente quede, como se dice vulgarmente, enganchado, ¿no?, al sistema sanitario, va a condicionar la reducción de la mortalidad y puede reducir aún más la transmisión madre a hijo y la transmisión a parejas que son VIH negativas. Pero claro, siempre tenemos que balancear y ver en el escenario donde nos movemos, y también hay que identificar una serie de inconvenientes, y esta guía lo pone bastante claro. Y entre los posibles inconvenientes, pues el potencial para pasar por alto algunas condiciones clínicas, como algunas infecciones oportunistas que deban de plantear que el inicio del tratamiento debiera retrasarse, porque pudiera existir complicaciones que así lo aconsejan. La posibilidad del síndrome de respuesta inflamatoria, o sea, del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune entre personas que están severamente inmunodeprimidas. Son personas que todo esto pues hay que explicarlo, ¿no? El riesgo potencial para que las personas se sientan obligadas a empezar cuando no están preparadas psicológicamente. Vamos a poner un tratamiento que va a ser un tratamiento crónico para muchos años, y también se debe dar una consideración especial porque existen determinadas circunstancias, determinados países y determinadas, como decía, circunstancias donde puede ocurrir que en algunos casos, particularmente en mujeres en países en vías de desarrollo, pues no puedan estar en condiciones de tomar esa decisión de forma independiente. Y todo esto hay que evaluarlo de forma conjunta. Sí, hay que iniciar el tratamiento lo antes posible, particularmente en aquellas personas que están preparadas y que sus condiciones sociales así lo aconsejan y lo permiten, pero en otras circunstancias pues habrá que hacer una valoración de forma individual. ¿Qué nos dicen las guías norteamericanas? Pues las guías norteamericanas, de igual manera, el tratamiento de inicio está basado fundamentalmente en pautas que están basadas en inhibidores de la integrasa, Vistegravir, Dolutegravir y Raltegravir, y esto, en fin, es todo bien conocido probablemente por todos los asistentes al coloquio. No me voy a detener porque, como digo, es bien conocido, pero sí en aquellos aspectos donde hablan del tratamiento inmediato. Y aquí también se hace expresa mención que el inicio rápido disminuye el tiempo de transmisión. Por tanto, aquí jugamos, como ocurre como en muchas de las enfermedades infecciosas, puede ser es un factor tiempo dependiente. Cuanto antes el paciente esté con carga viral indetectable, menos probabilidad habrá de que siga produciéndose nuevas transmisiones. ¿Y esto en qué se basa? Pues se basa en una serie de ensayos clínicos, fundamentalmente en países en vías de desarrollo, pero también en estudios observacionales que se han realizado en ese mismo país, ¿no? La referencia que hace sobre los ensayos clínicos en países en vías de desarrollo fundamentalmente hace referencia a algún ensayo realizado en Sudáfrica, en Haití o en Lesoto. El ensayo realizado en Sudáfrica, en el que se evalúa el inicio de tratamiento en el mismo día frente a diferir a 2 a 4 semanas, claramente 64% frente a un 51% de carga viral suprimida a 10 meses. En el caso de Haití, inicio de tratamiento en el mismo día frente a diferir a 3 semanas, mayor proporción de seguimiento de pacientes que fidelizan con
su actuación en el sistema sanitario y con cargas virales suprimidas. Y en el caso de Lesoto, que como bien conoce, es un país muy pequeño que está, bueno, pues es un país que solamente tiene frontera con la República Sudafricana, un país pequeño, y aquí también se hizo un ensayo clínico en el que se evalúa el inicio del tratamiento antirretroviral en el mismo día frente a los cuidados estándar, en la que también se evalúa que existan 2 sesiones de asesoramiento para que la persona que se ha diagnosticado pues esté plenamente concienciada. Y en estos casos, en este caso, 68% frente a 43% de seguimiento a 90 días, mayor en los que ya han iniciado el tratamiento, y supresión de carga viral 50% frente a 34%. Por tanto, esto que ocurre en estos países nos transmite la idea de que el inicio lo antes posible, incluyendo en el mismo día, facilita que haya una mayor adherencia al sistema sanitario. Y por otro lado, que la proporción de pacientes con carga viral suprimida pues también es superior. ¿Y qué ocurre en otros países ya desarrollados como son, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues también en esta guía se habla de un programa, el programa San Francisco Rapid, y hace referencia a 225 pacientes de nuevo diagnóstico de infección VIH, con una mediana de inicio en el mismo día prácticamente todos, inician el tratamiento, y aquí los resultados es que la mediana hasta conseguir la carga viral menor de 200 copias es de 41 días, que la mediana de seguimiento es de 1 año con un rango entre 0 y 3,9 y un 91% de carga viral indetectable. Y un dato realmente importante es que hay una alta proporción de pacientes que pertenecen a una población marginal, con un 51% de adictos, pacientes que tienen trastornos mentales en un 48% y pacientes sin vivienda estable en un 30%. Por tanto, parece que el inicio lo más rápidamente posible y a ser posible en el mismo día facilita que las personas consigan cargas virales suprimidas y además estén más adheridas al sistema sanitario. Por tanto, las guías norteamericanas realmente lo que nos dicen es que el tratamiento antirretroviral debe de hacerse inmediatamente, lo antes posible, y si es posible en el mismo día, porque esto va a facilitar la mayor adherencia al sistema sanitario, va a disminuir la carga viral y va a facilitar el que exista menor supresión entre las personas que son VIH positivas. La tercera guía que revisaremos es las guías del EAS, y son unas guías que bueno, pues se han publicado en octubre de este año, y realmente pues aquí bueno, parece que existe un consenso. Las pautas de tratamiento, pues de igual manera que pasaba con las guías del DHHS, pues las pautas preferentes son pautas que llevan como fármaco core un inhibidor de la integrasa, dolutegravir, o Mistegravir o Raltegravir, acompañado de sus análogos, incluyendo bueno, pues una pauta también de dolutegravir con 3-TC. Y bueno, en esta circunstancia bueno, hacen la consideración de tener en cuenta en aquellas posibilidades que pacientes que puedan tener coinfección por virus B de la hepatitis, cargas virales pues inferiores a 500.000 copias. Pero bien, ¿qué es lo que hace o qué publican estas guías referente al inicio del tratamiento? Pues de igual manera que habíamos comentado anteriormente, y referenciando al estudio STAR, el estudio temprano, y además a los estudios, el HPTN052 y al PARTNER, consideran que existen evidencias acumuladas que pueden facilitar el que el inicio del tratamiento antirretroviral pueda realizarse en el mismo día. Y particularmente tratamiento inmediato y en el mismo día, en algunas circunstancias especiales, como consideran infección aguda, especialmente cuando existen datos de meningoencefalitis, cuando existe un deseo por parte del paciente, pues no hay ninguna duda, y además en aquellas circunstancias donde el clínico que atiende a la persona infectada por VIH considera que existen datos que pudieran hacer que este paciente se pierda y no vuelva y no tenga contacto con el sistema sanitario. Esto sería una indicación para el inicio del tratamiento. También hacen la consideración de que la urgencia probablemente no sea exactamente igual en todos los casos, pero hay circunstancias y causas de inicio lo más rápidamente posible, particularmente en circunstancias en que hay CD4 bajo,
ante la probabilidad de que se desarrollen eventos y muerte, y en el embarazo con el objetivo fundamental de evitar la transmisión al neonato. Bien, y por último, comentaremos qué dicen las guías que nosotros probablemente nos sintamos más identificados, que son las guías de GESIDA, son las guías nuestras, las guías españolas. Pues aquí, de igual manera, se recomienda que el inicio del tratamiento antirretroviral se le debe de prescribir a todos los pacientes con infección por VIH, y el TAR debe de iniciarse tan pronto como sea posible tras el diagnóstico. Lo corroboran, se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible tras el diagnóstico. Bien, ¿y en qué se fundamenta? Pues de igual manera que comentamos en las guías del EAS, en las guías del DHHS, pues consideran que hay varios ensayos clínicos de inicio de tratamiento antirretroviral y que el objetivo fundamental será intentar facilitar la retención de pacientes en el sistema sanitario, y que además incrementará la proporción de pacientes con supresión viral, y esto facilitará que haya menor probabilidad de transmisión. Seguramente aquello que ocurre en países en vías de desarrollo pudiera cuestionarse si eso es completamente exportable a países más avanzados. Sin embargo, también consideran que existen estudios como el que hemos comentado de San Francisco, y algunas experiencias observacionales en Londres y en San Diego que parecen confirmar la factibilidad del inicio del tratamiento para conseguir un control virológico lo más rápidamente posible e intentar disminuir la transmisibilidad. Pero se consideran también una serie de premisas de qué deberá de cumplir el tratamiento ideal para iniciar este tratamiento en el mismo día. Y así se considera que el tratamiento debe ser un tratamiento que sea fácil de tomar, que tenga una buena tolerancia, que no precise de disponibilidad del estudio HLA B5701, que sea un tratamiento que minimice el riesgo de las interacciones farmacológicas, y además que tenga alta probabilidad de mantener actividad antiviral en presencia de cargas virales elevadas y en aquellas circunstancias en que exista una inmunodepresión severa o la posibilidad de que existan mutaciones de resistencias basales. Y además debiera de tener la capacidad de suprimir el virus de la hepatitis B en caso de coinfección por este virus. Las pautas, como he comentado en otras guías, pues de igual manera el fármaco CORE son pautas con inhibidores de la integrasa, con Vistegravir, Dolutegravir y con Raltegravir, acompañados de los análogos de nucleósidos que utilizamos en estos momentos, con FTC-TAF o Abacavir 3TC, pero también Dolutegravir con 3TC, aunque hace unas recomendaciones en cuanto a el recuento de linfocitos CD4 y en cuanto a la posibilidad de pacientes que pudieran tener también hepatitis B. Y en estas guías de GESIDA son las únicas en las que abordan y comentan el único ensayo que había cuando se publicaron estas guías, que es el estudio, digamos, de inicio de tratamiento antirretroviral lo más rápido posible. Es un ensayo clínico, el estudio Diamond, no comparativo, realizado en Estados Unidos, y cuyo objetivo primario es la proporción de pacientes con carga indetectable a 48 semanas. Se incluyen 109 pacientes con tratamiento de inicio en los 14 días desde el diagnóstico, dentro de los 14 días desde el diagnóstico de infección por VIH, y el tratamiento se realiza con darunavir potenciado, FTC y TAF, sin necesidad de esperar a determinaciones basales, y los resultados que tiene pues son francamente buenos. Tiene un 84% de carga viral suprimida en semana 48 por SNAPSOC y 96% por datos observados. Como decía, este es el único ensayo que se había publicado en el momento en que se publicaron las guías de GESIDA, pero recientemente pues también se han comunicado datos de otro estudio en el que se evalúan resultados en pacientes que se inicia de una manera muy rápida. Y este es el estudio STAT. Este es un estudio donde se evalúan 131 pacientes que se han diagnosticado de infección por VIH en los 14 días precedentes a cuando se hace la primera visita,
mayores de 18 años y el inicio del tratamiento antirretroviral con dolutegravir y 3-TC se hace con desconocimiento completo en cuanto a lo que es la carga viral, test de resistencia, linfocitos CD4 y coinfección por virus B. Se puede hacer una valoración en semana 1 para ver los resultados de laboratorio y ver si pudiera existir coinfección por virus B de la hepatitis. En semana 4 se evalúan las resistencias basales, es decir, que en el estudio permite hacer cambio de tratamiento en el supuesto de que hubiera coinfección por virus de la hepatitis o mutaciones de resistencia, y el objetivo primario es la proporción de pacientes que consiguen carga viral suprimida de menos de 50 copias en semana 24. Hay que decir que es un estudio valiente porque, bueno, como se suele decir, recibimos un paciente donde desconocemos absolutamente todo y vamos a iniciar un tratamiento con la última terapia, con dolutegravir y 3-TC, bueno, pues sabiendo que algunas de las guías ya ponían algunos condicionantes en cuanto a CD4 o a cargas virales muy elevadas. Y realmente, pues es un estudio valiente porque entramos a un territorio complejo donde no conocemos nada y podemos encontrarnos pacientes complejos y con cargas virales muy altas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Los resultados son francamente buenos. Resultados de eficacia en semana 24, cuando se evalúa independientemente del tratamiento, como he dicho, que había la posibilidad de poder hacer algún cambio en función de que existiera coinfección por virus B o alguna mutación de resistencia, 92% en tratamiento observado y 78% por intención de tratar, independientemente del tratamiento que se utilizara. Cuando se evalúa los pacientes con dolutegravir y 3-TC, 87% en tratamiento observado, recuerdo que estamos evaluando datos a 24 semanas, y 74% por snapshot. Y cuando se evalúa los pacientes con cargas virales mayor de 50 copias, pues 8% en el paciente por tratamiento observado, independientemente del tratamiento, y 22% por intención de tratar, pues de igual manera, independientemente del tratamiento. Y cuando lo que se evalúa es la pauta de dolutegravir 3-TC, un 18%, pero hemos de decir que 18%, un 8% por la medición por snapshot, no se disponían de los datos en semana 24. Por tanto, son unos resultados francamente buenos, y además la discontinuación del tratamiento, ningún paciente discontinúa por fracaso del tratamiento, y eso realmente es un resultado francamente bueno. Aunque es verdad que son dos estudios que no se pueden comparar en el sentido de que los objetivos que se miden son a diferentes tiempos. Como decía, el estudio STAR evaluamos la proporción de pacientes con carga viral suprimida y con un diseño diferente a semana 24, y en el estudio Diamond a semana 48, pero sí solamente comentar, y aunque sea un poco por encima, que en el estudio STAR es una población, como yo diría, muy compleja porque hay un 15% de personas positivas que tienen más de 50 años, incluye 8% de pacientes que son transgénero, casi la mitad de los pacientes son afroamericanos, bueno, siempre hay posibilidades de incumplimiento, y además cuando se evalúan las características basales en cuanto a carga viral, son pacientes que tienen casi en un 40% cargas virales muy elevadas, por encima de 100.000 copias, y un segmento de pacientes inmunodeprimidos francamente importante, porque es un 28%. Por tanto, es una población muy compleja, es una población con cargas virales altas, y realmente pues hacer un estudio de esta categoría pues es una actitud valiente, porque esto realmente puede dar unos resultados buenos o unos resultados malos. Por tanto, y yo para terminar y concluir, decir que el tratamiento antirretroviral debemos de realizarlo lo antes posible, a ser posible en el mismo día,
siempre y cuando se den los condicionantes para que esa persona esté preparada, y seguramente hoy disponemos de pautas de tratamiento antirretroviral que nos facilitan el que lo iniciemos en el primer día de contacto con el paciente, porque hay evidencias suficientes para poder realizarlo sin necesidad de tener el test de resistencia y sin necesidad de tener otros condicionantes. Por tanto, aquí termino y pasaríamos al coloquio, y solamente pues dar las gracias por la atención. Muchas gracias, Alfonso. Realmente magnífica la presentación. Yo creo que has hecho un balance sobre el tratamiento, cómo ven las guías el tratamiento inmediato. Yo creo que el primer balance que has hecho llama la atención, ¿no? Que las guías que más avanzadas respecto al tratamiento, a la indicación del tratamiento inmediato, son las de la OMS, ¿no? Y lo cual, fíjate, desde el año 17 están diciendo hágase el tratamiento inmediato en toda aquella persona que pueda hacerlo, ¿no? Sin embargo, las guías occidentales, por así decirlo, o las guías de países en desarrollo, ¿no? Pues siempre han ido a la rastra en este sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hasta el año 2000, en las últimas guías de GESIDA, sí, pero con unas reservas un poco que llama la atención, ¿no? Probablemente, no sé qué te parece, pero la distinta velocidad al llegar a esta conclusión de las distintas guías están probablemente en relación a la significación que tienen la evidencia, los ensayos clínicos que se han realizado respecto al tratamiento inmediato. Es decir, ensayos clínicos realizados en países en desarrollo, la OMS le da un valor absoluto. Las guías de países desarrollados dan ciertos matices, ¿no? Sí, y la causa es por decir, estos son ensayos clínicos randomizados con un número de muestras, digamos, importantísimo y muy bien balanceado, y además con unos resultados impecables, ¿no? O sea, que muestra ventaja por todos lados. Sin embargo, siempre se comenta, esto es porque son en países en desarrollo, y esto es un matiz que no sabemos cómo puede esto repercutir en países desarrollados, ¿no? Sin embargo, tú has comentado el estudio temprano, que el estudio temprano tiene unas consecuencias fundamentales para el inicio del tratamiento antirretroviral antes del 0,52, ¿no? Que están hechos en países de desarrollo. Y sin embargo, las guías occidentales dicen, o las guías de países de desarrollo lo asumen totalmente. ¿A ti te parece que el hecho de la procedencia de un ensayo clínico con un buen diseño, como son los ensayos clínicos que tú has comentado, debe de pesar tanto en las guías a la hora de recomendar el tratamiento inmediato? Bueno, yo creo que los ensayos, como tú has dicho, son ensayos bien hechos, bien diseñados, y yo creo que hay evidencia para hacerlo el inicio de tratamiento de forma inmediata. Es cierto que algunas veces nosotros consideramos que por el ámbito donde vivimos, pues los pacientes lo tienen siempre muy sencillo para engancharse al sistema sanitario y para iniciar el tratamiento en un segundo momento. Pero también tenemos que pensar que hay personas que tienen que iniciar el tratamiento antirretroviral, se desplazan al centro hospitalario que le corresponde. Yo siempre pienso, aunque no sea exactamente de los países en vías de desarrollo, esta persona que me viene de 70 kilómetros y que tiene que coger un autobús y viene desde Manilva, si no empezamos hoy, seguramente vamos a tener algún problema para el inicio posteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos evidencia. Yo creo que los ensayos dicen lo que dicen. Los ensayos, si los hacemos, son para creérnoslos, ¿no? Y con esos resultados, yo creo que hay datos suficientes como para iniciar el tratamiento, a ser posible, lo antes posible, pero en muchos de los casos en el mismo día, ¿no? Alfonso, antes de darle paso a Juan Antonio, hay una cosa que siempre se trata está en las recomendaciones, que siempre se dice, siempre que se pueda, siempre que el paciente esté mentalizado para iniciar el tratamiento de forma inmediata. En nuestro medio, el paciente, en tu criterio, a tu juicio y en tu práctica clínica, ¿el paciente está mentalizado para iniciar el tratamiento
antirretroviral la primera visita, según tu experiencia? Pues yo te diría que la inmensa mayoría de las veces sí, porque realmente yo creo que el perfil de pacientes que manejamos en general, salvo es verdad que hay algunos casos, algunas excepciones, hay muchos pacientes que cuando vienen a esta visita, pues posiblemente nosotros los vemos en torno a lo mejor unos 14 días desde el diagnóstico, ya vienen con la idea y muchos de ellos se han estado haciendo serología de forma reiterada, ¿no? Y sabían que esto en algún momento podía salir por el tipo de transmisión que existe en este momento, de transmisión sexual. En general, la inmensa mayoría de los casos que tenemos son, en general, aunque haya personas de más edad, pero muchos casos de gente joven, y realmente la mayoría de las veces quieren iniciar el tratamiento, a ser posible, en el mismo día y con algo que le sea muy sencillo y que le origine pocos problemas en lo que es su vida cotidiana. Pero la inmensa mayoría de las veces sí que lo piden. Puede haber algún caso aislado donde digan, no, prefiero pensar, es lo raro, eso es lo raro hoy día, por lo menos en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Alfonso, yo por mi parte, ante todo, quiero felicitarte por la presentación. Es una presentación precisa que ha ido a lo que las guías nos dicen, en qué se fundamenta y qué falta además en las guías, porque evidentemente, como habéis mencionado los dos, todavía no están actualizadas en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que un tema importante, no sé qué te parece a ti, es que el tratamiento inmediato es tanto más útil cuanto más complejo es el paciente. Entonces, el paciente, evidentemente, en países africanos, es un paciente más complejo que el medio nuestro, ¿no? O la cohorte de San Francisco eran pacientes también especialmente complejos, ¿no? Entonces, por eso creo que, y entiendo que la OMS tuviera especialmente en cuenta estos ensayos, porque viene de un escenario que es donde más útil es el tratamiento precoz, ¿no? Y precisamente por eso, pues, coincido contigo que el ensayo STAT aborda a este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con una representación importante de afroamericanos, con carga viral alta, etcétera, 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 ¿no? ¿No te parece a ti que esto pudo influir en la decisión, en la aceptación rápida por parte de la OMS de estos ensayos? Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que realmente con resultados, donde los resultados que evaluamos aquí son eventos importantes, incluyendo mortalidad, es obvio, ¿no? Que el inicio, siempre es cierto que cuando uno revisa las guías nuestras, las guías del EAS y tal, pues siempre ponemos un poco, a ver, los CD4, tal, pero en determinadas circunstancias, en determinados países, es que es obligatorio, porque la mortalidad puede ser muy alta, ¿no? Y otra cuestión que me gustaría hacer, cuando tú hablas de tratamiento inmediato, ¿estás hablando de tratamiento el mismo día que ves por primera vez al paciente, es decir, que te viene de primaria solo con la serología? ¿O en general esperas unos días hasta ver, pues no sé, hasta ver por segunda vez al paciente, tenerlo el antígeno de superficie, tener algo básico, aunque por supuesto ni HLA-B5701, ni estudiar resistencia, ni siquiera en algunos casos carga viral? ¿Que en la mayoría de los pacientes los tratas el mismo día que lo ves o esperas unos días? A ver, nosotros, yo creo que en la sistemática de trabajo, realmente cuando nosotros vemos al paciente, ese paciente ya, conforme su médico de atención primaria ha enviado la derivación, y eso prácticamente pues llega de un día para otro, nos suelen pasar esa información y ese paciente lo intentamos citar a lo largo de la semana para que se haga la extracción de CD4, carga viral, etcétera, etcétera. Y sí que solemos hacer que nosotros, algunos de los del equipo, revisa cómo estamos en cuanto a CD4 y tal, y en unos días se le suele, para cuando viene ya la consulta, pues iniciamos el tratamiento. O sea, el mismo día que viene a consulta inicia, pero porque ya tenemos también unos resultados. Algunos Pero datos básicos. Claro, pero si llegáramos al extremo inmediato, y por lo que yo he revisado, a ver, yo creo que a veces se utilizan
de una forma confundente los dos términos. El término rápido, yo creo que estamos hablando dentro de esos 14 días, ¿no? Y el tratamiento inmediato es conforme llega, que es lo que se hace en el estudio STAR, ¿no? Que conforme se llega, pues se inicia el tratamiento. Ahí, claro, depende de lo que uno se quiere complicar la vida, ¿no? Pero por los resultados que, bueno, yo no he comentado, pero que esto se presentó en Glasgow, realmente a día de hoy el tema de iniciar un tratamiento, es verdad que queremos tener casi siempre la máxima seguridad, pero tenemos que pensar que hoy día un paciente nuevo, la posibilidad de tener una mutación 184V, por los datos que manejamos de CORI, es inferior al 1%. Yo creo que en GESIDA en Toledo, lo que presentó Federico, pues fueron de 0,5, ¿no? Y luego el tema de la hepatitis B, pues realmente es importante, ¿eh? Por eso en el STAT también se daba la posibilidad de hacer el cambio si se veía que había coinfección, el utilizar la lamivudina. Bueno, tú eres un experto, yo claro, no te voy a decir a ti, ¿no? Pero la lamivudina no es un fármaco preferente para el inicio de la hepatitis B, y dejó de ser preferente hace muchos años por la posibilidad de emergencia de resistencia al 7º o el 8º mes, ¿no? Lo cual no te invalida que si tú inicias y tienes una serología positiva y tienes carga, que eso lo tienes en muy poco tiempo, pues puedas hacer un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer? Se puede hacer, depende de lo que uno se quiera involucrar, pero eventualmente se podría hacer. Se podría hacer con cualquiera de las pautas, o bien con la pauta que hablamos del STAR porque es lo que se ha publicado, del Diamond porque es lo que se ha comunicado también, pero eventualmente también podría haber alguna otra pauta, ¿no? Alfonso, una cuestión sobre, digamos, un aspecto que está siendo cada vez más frecuente, ¿no? Y en nuestra consulta realmente está siendo, en los últimos meses, bastante aumentado en la frecuencia de una forma significativa, que es aquellos pacientes que con PrEP. ¿Qué consideraciones harías tú, que haces la guía sobre el tratamiento inmediato, el tratamiento en pacientes que han tomado PrEP? Uy, eso ya es más complicado. Yo creo que en un paciente que ha tomado PrEP, en el ámbito donde nosotros nos movemos, posiblemente yo sería más cauto a la hora de hacer un tratamiento inmediato, porque, claro, no sabemos si puede haber archivada alguna mutación, ¿no? Y yo, como te digo, quizá en ese escenario sería más cauto y esperaría a tener más resultados, siempre y cuando la situación de la persona que viene lo permite, que no sea una persona que esté severamente inmunodeprimida, con sintomatología, etcétera, etcétera. Probablemente se podría iniciar alguna pauta de tratamiento con alta barrera genética, ¿no? Pero en ese escenario yo sería más cauto, ¿eh? Tú tendrías entonces cautela para esperar los resultados y cautela también para utilizar unos regímenes en vez de otros. Probablemente cautela para tener algún resultado más, y probablemente aquí seguramente utilizaría una pauta muy consistente en espera. Yo creo que es un escenario ideal para utilizar dos familias que no sean nucleósidos, y a uno decide si sigue con nucleósidos o no, pues parece razonable, a la espera del test de resistencia, obviamente. Bueno, al que tengas el test de resistencia, pues ya desescalas y te quedas con aquello que te va a controlar el paciente, ¿no? Que es un escenario. Quizás esto sea, Alfonso, un matiz a lo mejor importante, ¿no? Es decir, si no puedes esperar por razones epidemiológicas o las que sean, ¿no? Quizás elegir un tratamiento más, ¿no? Estoy de acuerdo con Juan Antonio, pondría un tratamiento muy, muy consistente con varias familias, y después esto, como sabéis, yo también veo parte de infecciones de tema bacteriano, y aquí el misil debe ser el mejor que tiene y después ya rebajamos, ¿no? Sobre todo si tenemos un escenario clínico complicado, ahí yo creo que no hay que arriesgar. De acuerdo con Juan Antonio, tratamiento potente, consistente, varias familias,
posiblemente, como decía, igual un inhibidor de proteasa, una integrasa, tal, y después ya quitaremos lo que no con el test de resistencia. Efectivamente, tenemos que tomar como modelo al tratamiento K6, el tratamiento antibacteriano. Además, precisamente en estos pacientes es donde yo creo que menos se puede esperar, porque los enfermos en PrEP que se infectan son seguramente los más promiscuos, los que más relaciones sexuales tienen y los que más riesgos tienen de seguir transmitiendo, ¿no? O sea, que ahí hay que actuar. Plenamente válido, Juan Antonio, como las gráficas que aparecían en el New England sobre el tema de la sepsis y que decían que es una enfermedad tiempo dependiente, pues esto es igual. Aquí el tiempo importa. El tiempo importa. Exacto. Alfonso, fíjate, esto yo creo que abundando en este tema, las personas que han hecho una infección tomando PrEP, por tomar mal PrEP, la probabilidad que tienen de hacer contactos de alto riesgo para otras personas de infección, o sea, de que infecten, es enorme, ¿no? Y fíjate las tasas, el número de contactos semanales que pueden tener, que tú esto lo conoces bien, ¿no? Quizá en esta situación esta sea muy bien. Juan Antonio, ¿algún comentario, pregunta más? Yo te quería hacer una última pregunta. Mójate, Alfonso. Con los datos que tenemos ya, que todavía no son definitivos del STAT, ¿tú crees que en las próximas guías estará Dovato dentro de las pautas recomendadas para tratamiento inmediato, junto con las que tenofovir, FTC, darunavir, Covistat o Biktarvy? Bueno, yo creo que sí que se van a mencionar porque los resultados son consistentes. Yo, aún no siendo de un argot taurino, este ensayo clínico realmente, es verdad que el Diamond también en cierto modo, pero este es un ensayo clínico donde se pone una biterapia muy fuerte, pero como dicen en el argot taurino, a recibir el toro en Puerta Gallola. Y aquí no te van a echar una cabra, aquí te van a echar un toro bien astado. Entonces, el ponerte a hacer un ensayo demuestra una valentía. Y por otro, los resultados que se obtienen son buenos y además permite que tú inicias, como hablábamos con el tratamiento de la PrEP, porque tú inicias un tratamiento y a posteriori tú puedes ir haciendo modificaciones, pero eventualmente los condicionantes que hemos hablado con los resultados que tenemos de porcentaje de pacientes con cargas virales por encima de 100.000 copias, 40%, tipo de población que se ha manejado, casi un 30% de CD4 inferior a 200, y esos resultados yo creo que invitan a que esta sea una pauta que se proponga para que los clínicos la puedan utilizar, ¿no? Luego ya cada uno hará como crea conveniente, pero es una pauta que seguramente se va a debatir en la guía y que probablemente vaya a tener su sitio. Perfecto. Muy bien, Juan. Estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Yo creo que este ensayo clínico es un ensayo clínico que le da prestigio a una pauta. Es decir, yo creo que es un escenario exigente, un escenario de estrés para una pauta y realmente yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con tu análisis. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un placer tenerte con nosotros y compartir este coloquio. Y nada, pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Luego, adiós.